El método que voy a explicarles en esta ocasión es el método de Gauss-Seidel. Aprovechando otras herramientas de programación que tenemos a la mano, utilizaremos la aplicación Spyder del entorno de Anaconda. Lo que haremos será lanzar la aplicación, damos clic en Launch y así tendremos el entorno de programación de Spyder con la zona de trabajo en el cual vamos a codificar nuestro algoritmo. Pero antes que nada expliquemos de una forma muy breve en qué consiste el método de Gauss-Seidel. El método de Gauss-Seidel es un método iterativo que consiste en ir obteniendo valores para las variables una a una. Posteriormente, esos valores obtenidos se van a ir sustituyendo en las ecuaciones y determinar el error que estamos obteniendo haciendo la sustitución. Una manera fácil de entenderlo es tomar un sistema de ecuaciones, un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, proceder a despejar la variable x1 de la ecuación 1, la variable x2 de la ecuación 2 y despejar la variable x3 de la ecuación 3. Si fueran 4 ecuaciones, pues serían despejar la variable x4 de la ecuación 4 y así sucesivamente. Entonces, el primer paso es un despeje como tal en cada una de las ecuaciones para cada una de las variables. El algoritmo se debe de inicializar, por lo general dándole valores a x1, x2 y x3. Y ese valor comúnmente se les da valor de 0 a todas las variables al inicio del algoritmo. Entonces, esos valores iniciales pues nos sirven primero que nada para poder calcular la variable x1, por ejemplo, en el que si establecimos valores de 0 para todas las variables, entonces x1 estaría determinado por b1 entre a11, debido a que estos términos o estos valores que tenemos aquí se eliminan, puesto que x2 vale 0 y x3 vale 0. Entonces el primer valor para x1 sería b1 entre a11. Luego este valor que acabamos de obtener aquí lo sustituimos en la ecuación 2. Este valor es 0. Y aquí tendríamos un valor para x2. Finalmente este valor de x2 se va a sustituir o se va a tomar para la siguiente ecuación. Y como x1 en esta primera iteración vale 0, entonces por eso es que esto se elimina. Entonces ya aquí ya tendríamos los primeros 3 valores. Una vez que tenemos esos valores, los sustituimos en el sistema de ecuaciones original con el propósito de establecer cuál es el error que nos da haciendo la suposición inicial de que x1, x2 y x3 valgan 0. Así que este proceso que hicimos de calcular x1, x2 y x3 se va a repetir una y otra vez con cada uno de los nuevos valores. Es decir, aquí en x1 tuvimos un valor, aquí en x2 tuvimos otro valor, aquí en x3 tuvimos otro valor. Analizamos el error en el sistema original y con estos nuevos valores se regresa otra vez el algoritmo a evaluar x1, pero ahora la diferencia es que ya tenemos valores para x2 y tenemos valor para x3. Por lo tanto, el primer valor que habíamos obtenido, que era b1 entre a11, ahora va a cambiar. Al cambiar, entonces ese es el nuevo valor que vamos a introducir en la segunda ecuación. Entonces, como es diferente, y también aquí tenemos un valor de x3 diferente, entonces habrá también un valor para x2 diferente. Lo mismo ocurrirá para x3 y esto va a continuar indefinidamente. Entonces, la idea de estar monitoreando el error es poder decir o poder establecer en qué momento vamos a parar el algoritmo.
Entonces, como ven, el método es bastante simple. Solamente es proponer unos valores iniciales y continuar con actualizaciones de las variables de manera iterativa hasta llegar a un cierto valor de error, ¿no? Que por lo general le damos 0.001, por ejemplo, y ese error lo deben de cumplir las tres variables en este caso. ¿Ok? Entonces, bueno, por aquí hay una estimación del error que podemos establecer. Entonces, por lo general es un valor pequeño, ¿no? Con la finalidad de que no se quede el algoritmo ciclado de manera indefinida o que se trate de aproximar el error de manera muy precisa y esto pueda saturar los recursos de memoria del sistema que está ejecutando el algoritmo. Entonces vamos a plantear un ejemplo de un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas que vamos a resolver con la ayuda de la programación en Python. Entonces aquí podemos ver que pues lo primero, bueno, ya aquí nos da la solución del sistema. Estos serían los valores a los cuales deberíamos de llegar y eso nos va a permitir evaluar la eficiencia de nuestro algoritmo. Entonces lo primero es despejar x1 de la ecuación 1. Aquí despejamos x2 de la ecuación 2 y aquí vamos a despejar x3 de la ecuación 3. Entonces se establece un valor inicial para x1, x2 y x3. Bueno, más bien para x2 y x3, que son 0. Entonces x1 sería 7.85 entre 3. Aquí está 0, aquí está 0. 7.85 entre 3. Y da este valor. Entonces ese valor se va a considerar en la segunda ecuación, que es x1. Entonces aquí tenemos menos 19.3 menos 0.1 x1. Aquí está, menos 19.3 menos 0.1 por lo que vale x1. Más 0.3 x3, pero x3 vale 0, entonces este es 0. Entonces haciendo estas operaciones tenemos este siguiente valor. Luego para x3 hacemos lo mismo, tenemos 71.4 menos 0.3 x1, pero x1 vale esto, más 0.2 x2, pero x2 vale esto. Entonces aquí está, 71.4 menos 0.3 x1, más 0.2 por el valor de x2. Entonces aquí tenemos este valor. Entonces este proceso se va a repetir de manera iterativa hasta que alcancemos un determinado error que se cumpla para las tres variables. Vayámonos a la aplicación de Spyder para poder iniciar con nuestro código de programación. Podemos borrar todo esto para poder iniciar de cero. Primero vamos a importar una de las librerías que vamos a utilizar. En este caso es NumPy. En una segunda instrucción, bueno, la siguiente sería solicitar la cantidad de ecuaciones que vamos a analizar y el número de variables. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Las ecuaciones las vamos a declarar como m y las variables las vamos a declarar como n. Entonces van a ser de tipo entero y es un dato que se va a solicitar. Y lo vamos a solicitar como, colocamos comillas, bueno, de estas comillas simples o apóstrofes, según como lo conozcan. Valor de m, 2 puntos, cerramos la instrucción. Luego solicitamos la cantidad de variables. Igual sería de tipo entero. Y la solicitamos con un argumento de entrada. Aquí le colocamos valor de n.
Pueden ponerle así, pueden ponerle como quieran. Esto es simplemente un mensaje de texto para saber cuál es la variable que se está, que se está solicitando, ¿no? Entonces m, recordemos que es la cantidad de ecuaciones que tiene nuestro sistema y n pues es la cantidad de variables. Es decir, n puede ser que tengamos x1, x2, x3. En nuestro caso, como es un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, se nos va a solicitar esa información cuando arranque nuestro algoritmo. Recuerden, aquí faltó una comilla, un apóstrofe. Y lo siguiente sería inicializar una matriz A de ceros. Y la establecemos así, de n, bueno, m renglones, n columnas. Aquí es NumPy. Ceros NumPy de m por n. Bueno, creo que aquí es al revés. La función está dentro de la librería NumPy. Y el argumento se escribe de esta manera. Ahora sí. También vamos a requerir la variable x o el vector de variables, que va a ser x1, x2 y x3. Pero lo vamos a inicializar también con ceros. Este va a ser un vector de m elementos, o pues es la cantidad de variables. Como ambas valen lo mismo, pues aquí no hay ningún problema. Y bueno, recordemos que son paréntesis dobles por los argumentos. Y también vamos a declarar una matriz B, que igual es un vector. Todas esas matrices las inicializamos con 3 elementos. El vector X tiene las variables x1, x2 y x3, que son 3 elementos. Y el vector B o matriz B pues son los resultados de nuestros sistemas de ecuaciones. Entonces, bueno, ¿a qué me refiero con esto? A lo mejor no queda del todo claro. Vámonos aquí, ¿no? Entonces, esta es la matriz. Este vendría siendo la matriz o el vector B. Y este vendría siendo B. Y X vendría siendo el vector que contiene a las variables x1, x2 y x3. Okay. Aquí obviamente tenemos 3 ecuaciones, que m es igual a 3, y tenemos x1, x2 y x3. Tenemos 3 variables. Entonces, esta es la matriz B y esta es la matriz de variables o el vector de variables. En ambos casos son variables o son valores o matrices que nos van a permitir estructurar nuestra ecuación. Recordemos que este sistema de ecuaciones pues está representado de forma general, es como tener una matriz A por la variable x, que es x1, x2 y x3, igual a una columna de resultados B. Entonces, esta es la forma general, es una representación matricial en forma general de un sistema de ecuaciones lineales. ¿Ok? Entonces, a eso nos referimos. Esta es la matriz B, esta es el vector B y este es el vector de variables X. Entonces, regresando a la aplicación, bueno, ya sabemos. Entonces, aquí se definen 3 columnas. Bueno, se definen 2 vectores que tienen m elementos y n elementos respectivamente.
Y bueno, son 3 y 3. En este caso pues vale lo mismo. M es igual que N, porque tenemos 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces aquí pude haber puesto N, aquí pude haber puesto M. Pero bueno, no es tan relevante en este caso. Lo siguiente que tendríamos que hacer pues es calcular el error, ¿no? Entonces para calcular el error necesitamos auxiliarnos de una variable que va a ser una matriz o un vector donde vamos a almacenar la comparación de los resultados obtenidos con las variables x1 y x3 con la solución. Es decir, al sustituir x1 y x2 y x3 en la primera ecuación debería dar 7.85. Pero como ahorita son iteraciones, pues probablemente haya un error, ¿no? Entonces eso es lo que se va a comparar. Necesitamos comparar esta parte con el resultado de la ecuación para ver si nos da correctamente. Entonces para eso nos va a servir esa variable. Y también la vamos a inicializar como una matriz o vector de ceros. Puede ser n o puede ser n, ¿no? Vamos a colocarle m puesto que son las ecuaciones que son las que vamos a utilizar. Y bueno, ya después que tenemos esa matriz, pues es con la que nosotros vamos a poder calcular los errores que vayamos obteniendo. Entonces declaramos una variable de error en formato de lista, porque es una variable que vamos a ir agregándole información. Y una vez que tenemos declarados, o bueno, ya tenemos la estructura de nuestros datos, esto más bien nos da una estructura, ¿no? Toda una estructura pues llena de ceros, pero es una estructura que después ahora necesitamos introducir en los datos que va a llevar, ¿no? Por ejemplo, esta es una matriz o este sistema de ecuaciones lo podemos armar así. Este sería, es una forma matricial, ax igual a b. Esto sería igual a tener una matriz. Aquí sería 3, aquí sería menos 0.1, aquí sería menos 0.2. El segundo renglón sería 0.1, aquí sería 7, aquí sería menos 0.3, 0.3, menos 0.2, y aquí sería 10. Entonces esta es la matriz A, que es esta. Luego esto se multiplica por el vector x1, x2 y x3, y eso es igual a b. Y b es esta columna que es 7.85 menos 19.3 y 71.4. Entonces esta es la forma general que nosotros tenemos. Ax igual a b, que es esta. Entonces lo que hicimos ahorita con el código fue estructurar una matriz llena de ceros, un vector con valores de x1 iguales a 0, 0, 0, y un vector b igual lleno de ceros. Ahora lo que hay que hacer es colocarle ya los valores del sistema de ecuaciones que necesitamos. ¿De acuerdo? Entonces ya está la estructura matricial. Todos son valores de 0. Ahora hay que meterle los valores que son los valores del sistema que vamos a resolver. Entonces vamos a colocar un mensaje con la función print, donde vamos a mandarle un mensaje al usuario. Vamos a decirle que introduce la matriz de coeficientes, que es la matriz A, y del vector solución, que esa sería la matriz B. ¿Sí? Entonces son
son estos valores. Esta es la matriz A y este es el vector solución. Ok, entonces le vamos a mandar un mensaje al usuario para que vaya introduciendo los valores. Primero de la matriz A. Entonces para eso vamos a utilizar un ciclo que nos permita solicitar esos valores uno por uno, así como lo hicimos aquí, 3, menos 0.1, menos 0.2. En ese orden, vamos a solicitar primero los tres coeficientes de la ecuación 1, luego los tres coeficientes de la ecuación 2 y luego los tres coeficientes de la ecuación 3. Entonces, para cada renglón de esa matriz que corresponde a cada una de las ecuaciones, cada renglón es una ecuación. Entonces m es el número de ecuaciones. Para cada renglón, para cada ecuación, vamos a ir solicitando cada una de las variables, ¿no? Y esas variables pues son las columnas de nuestra matriz. Entonces recordemos cómo es la estructura. Vamos a ir solicitando para cada ecuación el coeficiente 3, el coeficiente 0.1, el coeficiente 0.2. Entonces estos son renglones en forma horizontal y estas son columnas en forma vertical. Entonces para cada columna que va desde 0 hasta n, entonces esto implica que vamos a solicitar primero las columnas y luego vamos a ir cambiando de ecuación. Entonces, primero las columnas y luego los renglones. ¿Okay? Eso es lo que se solicita aquí. Ahora, ¿cómo vamos a solicitar cada uno de esos datos? Bueno, vamos a solicitarlos tal cual solicitamos aquí el número de ecuaciones y el número de variables, ¿no? Los cuales pues se van a ir guardando dentro de la matriz y vamos a ir en cada posición, y cada posición pues está dada por el elemento o el número del renglón, en este caso que va a ser R, y el número de la columna que va a ser C. Sí, aquí se inicializa en 0 y se termina en el número de renglones. ¿Ok? Entonces, este elemento que se está solicitando, pues va a ser igual a un dato que va a ser, obviamente va a ser de tipo flotante porque tenemos valores decimales, 0.1, 0.2, entonces de entrada pues esos coeficientes deben ser de tipo flotante, ¿no? Así como aquí eran de tipo entero, aquí van a ser de tipo flotante. Y se va a pedir a través de una entrada, y para que se sepa qué entrada hay que introducir, pues vamos a colocar un mensaje de texto, pero esta vez sí va a ser algo concatenado, ¿no? Vamos a concatenar, eso lo hacemos con comillas, esas sí son comillas, y por ejemplo aquí va a ir, aquí por ejemplo el primer elemento, por ejemplo sería elemento A11, por ejemplo.
elemento A11, pero elemento A11 lo vamos a representar así. Elemento A11. Una manera sencilla, elemento A11, y así nos va a ir pidiendo elemento A11, elemento A12, elemento A13, luego nos va a pedir el elemento 21, 22, 23, luego el 31, 32 y el 33, ¿no? Entonces estos datos van a ir cambiando y van a ir cambiando dependiendo de en qué posición estamos, ¿no? Pero entonces, como son datos que vamos a extraer y los vamos a mostrar como mensaje, entonces este dato realmente, o más bien estos números deben salir fuera del mensaje, y cada uno de estos números se van a ir extrayendo. Por ejemplo, este valor es el valor del renglón. Entonces como estos valores van cambiando, entonces esos valores son datos que yo voy a extraer. En este caso, como es 1, 1, en realidad son números. Entonces estos números yo los voy a separar de esta manera. Y cada uno de estos números van a ir cambiando. Entonces este va a ser el renglón y este va a ser la columna. Pero como aquí se inicializan de 0 a 2, y realmente lo que vamos a hacer es ir del 1 al 3 y del 1 al 3. Entonces aquí es R más 1 y aquí es C más 1. Como son números y se tiene que mostrar en forma de texto, entonces hay que convertirlos en cadenas con esta función, que sería str y el dato numérico. Y finalmente, bueno, hay que indicarle que esto se va a concatenar. Entonces, este texto se va a concatenar con este número y este otro número se va a concatenar con el anterior y este número se va a concatenar con este siguiente texto. Entonces, ya ahí estamos introduciendo cada uno de los elementos de esta matriz, 1, 1, 1, 2, 1, 3 y así sucesivamente. Entonces, una vez que está haciendo esto, bueno, esto lo hace 1 a 1. Entonces, primero introduce un dato, lo muestra en pantalla. Entonces, lo que ocurre aquí entonces es que se repetiría esto 3 veces para cada uno de los elementos de la columna. Entonces aquí pide el elemento 1, 1, luego el elemento 1, 2, luego el elemento 1, 3, y de ahí termina ese ciclo. Y seguimos en el mismo renglón, pero ahora lo que se va a solicitar es el valor de B. Entonces el valor de B pues se va a estar definiendo por el valor que tengamos nosotros, en este caso el renglón 1, ¿verdad? Entonces ese renglón 1 pues va a ser precisamente el valor que nosotros tengamos en esa posición. Pero recuerden que estamos hablando de que el ciclo for estamos dando una variable r. Entonces ese sería el número de renglón en el cual estamos. Y lo mismo, se estaría metiendo un tipo de dato flotante. Se estaría introduciendo una información. Y, entre comillas, sería el elemento
elemento, en este caso elemento, podría ser el elemento 1, por ejemplo. Aquí sería elemento 1 del vector de solución, el vector solución. Entonces, respetando la nomenclatura que habíamos hecho aquí, sería el elemento B y entre corchetes 1. Entonces, una representación, elemento B1, elemento B2, como lo hicimos aquí, elemento A11, elemento A12, elemento A13. Entre corchetes van los índices y, bueno, aquí sería, sí, sería en minúscula, ¿no? Porque estamos hablando de cada elemento, B11. Entonces, lo mismo, como este dato lo vamos a extraer, entonces lo separamos. Aquí sería más, se tiene que concatenar, pero este es un número que se va a extraer, en este caso, del renglón que estamos trabajando, ¿no? Que en este caso es R, ¿verdad? Entonces es R, pero R más 1. Está retrasado el índice en una unidad. R más 1 y además hay que convertirlo en cadena. Y así este ciclo se va a repetir para cada uno de las ecuaciones. Y una vez que termine, lo que seguiría es establecer un valor de tolerancia, que igual es una variable que vamos a requerir para poder establecer en qué momento se va a detener nuestro algoritmo. Sí, entonces podemos escribir la palabra completa, pero bueno, por lo general se coloca un nombre corto, ya sabemos que eso es tolerancia. Y eso también va a ser una variable de tipo flotante. Y la vamos a solicitar al usuario. Una vez que ya el usuario haya metido la matriz A y el vector solución, también le vamos a solicitar que introduzca cuál va a ser la tolerancia que necesita para su algoritmo. Entonces, todo eso lo hacemos con el comando input. Y dentro de input, recordemos que ahí usamos comillas o apóstrofes sencillos, comillas simples. Y aquí decimos o preguntamos cuál es el valor o cuál es la tolerancia. ¿Cuál es la tolerancia? Y también podríamos establecer un límite de iteraciones. Podemos establecer un límite de iteraciones. Eso sí puede ser de tipo entero. Igual en caso de que nuestro sistema de ecuaciones no converja porque a lo mejor no tiene solución. Podemos establecer un límite de iteraciones. Entonces le solicitamos al usuario que ingrese un número de iteraciones y colocamos cuál, como pregunta, cuál es el número máximo de iteraciones. Esto igual con la finalidad de poder establecer un límite de iteraciones en caso de que nuestro algoritmo no converja, ¿verdad? En caso de que el sistema no tenga solución, debe haber una manera de poder pararlo, y eso es darle un límite máximo de iteraciones. Por aquí marca un error. Ok. Falta in. Sí, es el valor de la variable c que va a ser tomado
de los valores que están en este rango, ¿no? Entonces hacemos estas solicitudes al usuario que nos diga cuál es la tolerancia y cuáles serán las iteraciones máximas. Y entonces ahora lo que sigue es, pues es el método, ¿no? El método Seidel, método Gauss-Seidel, que como ya dijimos es el despeje de cada una de las ecuaciones que tenemos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, aquí ya están despejadas. Despejamos x1 de la ecuación 1, x2 de la ecuación 2 y x3 de la ecuación 3. Así que si nosotros aplicamos ahora sí el método, de hecho aquí vamos a colocarle método Seidel, método Gauss-Seidel. Aquí es donde ya empieza como tal el método. Y bueno, mientras no superemos la cantidad de iteraciones, vamos a inicializar k igual a 0 y un ciclo while. Mientras no superemos la cantidad de iteraciones, entonces vamos a ejecutar el método Gauss-Seidel. Entonces, el método Gauss-Seidel implica hacer despejes primero de todas las ecuaciones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los despejes? Primero, pues obviamente entramos con la primera ecuación. Entonces, que sería el primer renglón, o los renglones, ¿no? Entonces R va a estar dentro del rango de 0, hasta m, que recordemos que es el número de ecuaciones. Ok, entonces una vez que nosotros estamos ubicados en la primera posición o en la primera ecuación, lo que vamos a hacer es pues precisamente es realizar la suma, ¿no? O sea, aquí se está sumando. Bueno, vamos a hacerlo desde aquí. Sumamos nosotros, vamos a borrar esto. Sumamos los primeros elementos, a excepción de este, ¿verdad? Porque este es el que vamos a despejar. Entonces sumamos estos, 0.1x2 menos 0.2x3. Hacemos la suma de estos. Y ya después esto lo pasamos del lado izquierdo, del lado derecho, para restarlo con el valor que tenemos aquí. Y luego eso lo dividimos entre este elemento 1, 1. Entonces necesitamos una variable que nos almacene esta suma. Y aquí necesitaríamos también hacer un incremento una vez que estamos en la iteración. Sería k igual a k más 1. Y necesitaríamos un elemento que se llame suma y lo inicializamos como 0. Entonces ya dentro de este ciclo for, lo que vamos a hacer es precisamente realizar esa suma. Y pues esa suma se tiene que realizar con cada una de las columnas de nuestro sistema de ecuaciones, ¿no? De las columnas que van a ir de 0 a n. Sí, entonces, dentro de esas columnas vamos a verificar que C sea diferente, ¿verdad? Que C sea diferente en este caso, de n. Que C sea diferente de n, para que evite precisamente la variable que vamos a despejar. Mientras C sea diferente que n, nosotros tenemos que ejecutar lo que va a ser la suma. ¿Y qué es lo que será la suma? Bueno, aquí hay un error, creo que es primero
el signo de admiración y luego es n. If c, aunque aquí estamos evaluando, si estamos en el renglón 1, tendríamos que comparar con el renglón 1, que la columna, que va a ser n, sea diferente al renglón n. Ok, ahora sí. Entonces, la suma aquí sería establecer precisamente una acumulación. Aquí tendría que ser suma más. En teoría esto se va a ir acumulando, ¿no? Entonces sería A, el elemento A, por el elemento X correspondiente. El elemento X, pues ya sabemos que son las columnas, son las variables. Y esto, bueno, se va a repetir para cada una de las columnas. Entonces aquí necesitamos una inicialización de suma igual a 0 para asegurarnos de que se limpie cada vez que salga de este ciclo, ¿no? Entonces, aquí termina este ciclo y aquí lo que necesitamos es, ahora sí, despejar. Entonces, ¿cómo vamos a despejar? Pues simplemente lo que tenemos ahora que hacer es que un elemento, en este caso x de r, o el nuevo valor x de r, recuerden que se está actualizando, va a ser igual al vector solución, al elemento del vector solución, que igual pertenece a ese renglón, y eso se le va a restar lo que hay en suma, ¿verdad? Y a esto recordemos que se va a dividir entre el elemento de A que se estaba, digamos que se está dejando libre, ¿no? En este caso sería el elemento R, aunque, bueno, ya no tenemos R, aquí solamente es R, porque esta C ya pertenece a este ciclo, ¿no? Entonces, como ya terminó este ciclo, en realidad no tenemos un valor de C, entonces lo que tenemos es un valor de R. Y bueno, esto funciona, aquí se hace el despeje y se actualiza el valor de la variable. En este caso es XR. Y ya que tenemos ese valor, lo que vamos a hacer pues es imprimirlo. Vamos a imprimirlo para ver en pantalla en qué quedó ese primer valor de X1. Y aquí sí utilizamos comillas. Y vamos a decir que ese valor de X, si estamos hablando del X1, se va a imprimir ese mensaje y se va a solicitar ese valor de X1 precisamente, ¿no? Es el elemento X1. Entonces esto es texto. Esto es texto y este es el valor X1 que vamos a solicitar. Entonces aquí sería str, pero este valor de X1 pues sería el correspondiente XR. Y aquí lo que tenemos es esto que vamos a separar como el elemento 1, que en este caso sería el valor de R más 1, ¿verdad? R más 1, y esto lo convertimos en texto.
Y bueno, esto está concatenado con esto. Y aquí, ese sería el valor que vamos a imprimir. Aunque bueno, esta parte pues no es tan necesaria. Esta comilla no es necesaria. Y bueno, como este no es un dato que vayamos a... Lo que nos interesa es el valor, nosotros solamente dejamos ser. Aquí solo nos interesa el valor de esa iteración. Aquí cerramos los paréntesis. Y lo que nos haría falta es aquí. Ese es un pedazo de texto que se va a concatenar con el valor que tenemos en XDR. Aquí este sería el número, lo convertimos a cadena de texto. Y este dato también está convertido a cadena de texto. Pero aquí solo nos interesa el valor de R como tal. ¿Sí? Entonces, si este es el elemento 1, aquí se muestra el elemento 1 del vector X. Ok. Entonces, con eso imprimimos el valor que acabamos de obtener. Y lo siguiente que tendríamos que hacer sería, bueno, aquí marca una advertencia, dice, ok, falta un espacio. Sí. Sí, para indicar que estamos ante una condición que se va a cumplir solo cuando se cumpla esta condición if. Entonces, aquí imprimimos el valor de x1. Y una vez que tenemos ese valor, iríamos con el valor de x2. Muy bien. Muy bien, entonces esto se va a repetir para x1, para x2 y para x3, que es correspondiente a este ciclo for. Entonces, eso significa que al salir de este ciclo, lo que seguiría es, una vez que ya tenemos los valores de x1, x2 y x3, lo que seguiría es pues hacer un cálculo o determinar el error que tienen esas soluciones, ¿no? Después de cada iteración, para saber en qué momento detenerla y poder llegar a un algoritmo que converge. Entonces, lo siguiente sería calcular el error. Entonces, aquí vamos a necesitar, primero se inicializa el error. Todos los elementos dentro de esa variable, que es una variable de tipo lista. Y repetimos algo similar a lo que hicimos aquí. Otra vez para cada uno de las ecuaciones. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿no? Entonces para cada una de las ecuaciones, y una vez que inicializamos la lista de errores, vamos a ir desde el renglón 1 hasta el renglón M, dos puntos. Aquí nuevamente, así como lo hicimos arriba, suma igual a 0 porque la vamos a requerir aquí. Y para el ciclo de cada una de las columnas, que vayan de 0 hasta n. Dos puntos. Y aquí nuevamente hacemos la suma. Aquí ya no necesitamos esta condición, sino que ya
hacemos la suma directamente de cada elemento. Aquí sí hacemos la suma. Y esa suma, bueno, ya aquí ya no la vamos a despejar como tal, sino ya tenemos la suma de todos los elementos de la izquierda. Entonces, una vez que ya sumamos todo eso, salimos del ciclo y lo que vamos a hacer es una comparación, ¿verdad? Ya habíamos establecido esa variable, entonces hacemos una comparación. Y para ello, aunque no sería tan necesario, ¿verdad? Entonces, pero bueno, vamos a hacerlo así, comparación. Sería el elemento R. En ese elemento vamos a guardar lo que nos dio en suma. Y con ese valor nosotros vamos a calcular una diferencia. Vamos a hacer una resta que va a ser el elemento que está dentro de comp menos el elemento que en este caso es el elemento R, si estamos en el elemento de la ecuación 1, 2 o 3. Luego esa resta pues va a ser un error, entonces nosotros vamos a agregar a la lista esa resta que acabamos de hacer. Y una vez guardado ahí, lo podemos mandar a imprimir. Y lo vamos a mandar a imprimir. Eso ya sabemos que puede ser es entre comillas. Y vamos a decir error. Por ejemplo, error. Podría ser error E1. Y luego escribir precisamente ese error E1. Que más bien, para ser un poquito más concretos, podríamos decir error que obtuvimos en X1, por ejemplo. Y aquí pues sí colocar el error como tal, el error pues de la ecuación o del renglón o de la iteración en la cual estamos. Entonces aquí en teoría, bueno, ese 1 pues lo tenemos que extraer y lo tenemos que extraer del valor R precisamente. Entonces aquí nos dice error en X1, 2 puntos, y aquí colocar el error precisamente que acabamos de calcular. Entonces eso se hace con cada ecuación. ¿Okay? Entonces se va a hacer el error de X1, el error de X2 y el error de X3. Entonces, una vez que termina, lo siguiente sería nuevamente pues hacer una comparación, exactamente una comparación de la tolerancia, o bien podríamos nosotros mandar también a imprimir cada vez que termine de hacer los cálculos de X1 y X2, podríamos mandar a imprimir el número de iteración. Podría ser, podemos mandar a imprimir la iteración.
iteraciones, ponemos 2 puntos y aquí colocar pues sí, colocar el número de iteraciones que tenemos, itera, y colocar el valor de k, ¿no? El valor que tenemos en ese momento, que ya estaría actualizado con esto, para saber en qué iteración vamos. Aunque, bueno, itera realmente no es una matriz, itera fue declarado aquí como un número. Entonces, no, aquí entonces lo que hay que colocar solamente es el valor de k. Luego de las iteraciones, nosotros hacemos ahora sí, evaluamos una tolerancia, pero hay que evaluar esos errores con cada variable. Entonces hacemos un ciclo for i, mientras ese valor de i sea menor o igual que la tolerancia, en el que i son los valores que se encuentran en la lista de errores. Entonces, si esto se cumple, entonces, bueno, más bien aquí es una condición. Podríamos poner una condición if y asegurarnos que se cumpla para todos los elementos. Para todos los elementos que van a ir dentro de cada uno de los elementos de la lista de errores. Entonces esto se debe de cumplir para cada uno de los errores que están almacenados. Si eso es verdadero, entonces ahí podemos decir que se termina el ciclo while. Nada más que aquí, bueno, aquí la sintaxis debe ser t. Ok, ya cambió de color, está correcto. Y por aquí tenemos un error. Ok, aquí sería, hay que convertir, bueno, aquí sería concatenar. Y este es un resultado de la búsqueda. Aquí sigue habiendo un error, entonces aquí podríamos también concatenar o podríamos poner una coma, que es básicamente lo mismo. Y bueno, ya se quita el error. Ahora aquí tenemos un error, iteraciones de k, igual aquí podríamos poner una coma. Y ya, se quita el error. Entonces, esta coma es como hacer una concatenación, pero de una forma más abreviada, ¿no? Y ahí se quitaron los errores. Y una vez que aquí se cumplen las condiciones, significa que sale del ciclo while. Entonces aquí podríamos imprimir un mensaje que diga fin. Para saber que ya terminó el programa. Ahora podemos darle guardar. Y para ello nos vamos a archivo. Vamos a dar guardar como. Y vamos a guardarlo como Gauss-Seidel. Pueden darle cualquier nombre, de hecho. Gauss-Seidel. Le damos a guardar. Y ahora sí le podemos dar a ejecutar aquí. Y bueno, lo primero que nos pide es el valor de m, que es el número de ecuaciones. Le vamos a dar 3. Aquí de este lado aparece.
Podemos mover un poco esto para que lo puedan observar. Damos Enter. Le damos 3. Ahora nos pide que introduzcamos la matriz de coeficientes y del vector de solución. Vamos a ir en orden. Aquí vamos a meter el... Aquí está. Sería el 3 menos 0.1 menos 0.2. Aquí sería 3 menos 0.1 menos 0.2. Ahora nos pide el elemento B1. El elemento B1 es 7.85. 7.85. Aquí nos faltaría unos 2 puntitos para que se vea mejor. Pero bueno, eso ya son detalles que podemos ir corrigiendo, ¿no? Le damos Enter. Ahora voy con la segunda ecuación. 0.17 menos 0.3. 0.17 menos 0.3. Y nos pide B2. B2 es menos 19.3. Menos 19.3. Vamos con la tercera ecuación. 0.3 menos 0.2 y 10. 0.3, Enter. Menos 0.2, Enter y 10. Y nos pide el último elemento, B3, que es 71.4. 71.4. Le damos Enter. Le vamos a dar una tolerancia de 0.0001. Una milésima. Le damos Enter. ¿Cuál es el número máximo de iteraciones? Vamos a darle 20. Y bueno, llegamos a esa solución. Tenemos un valor. Aquí tenemos 2.6 menos 2.7 y 7. Y vemos que estos valores coinciden. Estos valores coinciden con la solución que nos da el libro. Aquí está 3 menos 2.5 y 7. Bueno, una aproximación como tal. Entonces coincide con el libro en la primera iteración, que tenemos 2.61 menos 2.79 y 7.0. Aquí está, 2.61 menos 2.79 y 7.0. Aquí se detuvo el algoritmo. Y realmente nos marca aquí un error de menos 1.12, 2.61 para x0, x1, x2. Entonces, pues obviamente aquí se cumple la condición de la tolerancia, porque es un error negativo. Entonces, aquí terminó muy rápido y no nos dio una aproximación. Entonces, lo que debemos de hacer es no considerar valores negativos, porque entonces cuando nos dé un valor negativo, aunque sea un error muy grande, pues lo va a considerar como una condición que se cumple. Entonces, lo que vamos a hacer es aquí, en esta parte, en esta resta, vamos a darle valor absoluto. Un valor absoluto. Vamos a darle un valor absoluto para que esa diferencia sea guardada como un error absoluto. Porque si nos da negativo, ya vimos aquí
como nos dio negativo y nos dio negativo, pues obviamente tenemos una condición que se cumple porque ambos números negativos son menores que la tolerancia que le dimos, que es de 0.01. Entonces obviamente se cumple la condición y se detiene el algoritmo. Entonces eso no es adecuado para lo que estamos tratando de hacer. Y bueno, por esa razón es que aquí tenemos x2. X2 pues sí nos da un error bastante bueno, 7.00, lo cual es un error o es muy cercano, aquí lo podemos ver, es muy cercano a la solución que nos dan para x3, ¿no? Pero aún puede aproximarse todavía más. Entonces ese es el cambio que vamos a hacer. Vamos a darle valor absoluto para que solo nos considere valores positivos. Y ese valor positivo es el que se haga casi 0.001, ¿no? Que haya ese espacio de tolerancia. Entonces vamos a ejecutarlo nuevamente. Aquí tenemos 3. La matriz de coeficientes, que bueno, ya sabemos que es 3, 0.1, 3 menos 0.1 y menos 0.2. 3 menos 0.1 y menos 0.2. El elemento B es 7.85. Y vamos con la siguiente ecuación. 0.1, 7 y menos 0.3. 0.1, 7 y menos 0.3. Vamos con menos 19.3, que es B2. Menos 19.3. Y vamos con la última ecuación. 0.3 menos 0.2 y 10. Y el último elemento que tenemos es 71.4. Tolerancia 0.001. Iteraciones vamos a darle 20. Y llega a 3 iteraciones. Y aquí sí ya tenemos errores mucho más precisos. Y vemos cada iteración, los errores en cada iteración, x0, x1. Bueno, aquí de hecho hay un error, debe ser x1, x2 y x3. x1, x2 y x3. Los valores sí están bien. Aquí nada más es cuestión de cambiar un poco el texto. Y eso lo movemos aquí. Es en la parte de los errores. Y en la parte de los cálculos y en la parte de los errores, ¿no? Entonces eso lo corregimos aquí. Aquí es donde imprime, aquí sería R más 1. Este sí es correcto. Y aquí también sería, aquí donde imprime, sería más 1. Sí, son esos únicos dos. Ok. ¿Sí? Entonces corrigiendo eso, pues ya tenemos nuestro programa. Podemos irle haciendo algunas mejoras, pero bueno, ya va a depender de lo que, de cuál sea la presentación que nosotros vamos a necesitar en nuestro código. Entonces aquí vemos que hay una muy buena aproximación. Para x1 es 3, para x2 es menos 2.5, para x3 es 7, ¿no? Entonces, estos son los valores, 3, menos 2.5 y 7. Está 3, menos 2.5 y 7. ¿Sí? Entonces este es x1, x2 y x3. Ahora, aquí corregimos este código para que aquí aparezca x1, x2 y x3.
Entonces lo hacemos de nuevo para que vean el cambio. Vamos a dar aquí son 3. Elemento 1, 1 es 3 menos 0.1 menos 0.2. 3 menos 0.1 menos 0.2. El elemento B1 es 7.85. El elemento A21, 0.1, 7 menos 0.3. 0.1, 7 menos 0.3. El elemento B2 sería menos 19.3. El elemento A31, 0.3 menos 0.2 y 10. 0.3 menos 0.2, 10. Y finalmente 71.4. 71.4. Tolerancia 0.0001. Número máximo de iteraciones. Pues le podemos dar 10 porque ya vimos que no llega a más de 10. Y ahora sí. Aquí está corregido. X1, X2, X3. Error en X1, X2 y X3. La iteración 2, X1, X2, X3 y error en X1, X2 y X3. Aquí todos estos valores son menores que 0.0001. Por tanto, se rompe el ciclo while y terminamos.